que acabamos de leer, amados, en este versículo ofrece un mensaje de esperanza frente a las dificultades, aunque los justos enfrentan muchos problemas y sufrimientos. Dios promete estar presente para librarnos de ellos, y justamente esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. La semana pasada empezamos el capítulo 27, aunque es del libro de los Hechos, ¿no? Aunque es un pasaje narrativo, histórico, está enriquecido con muchas enseñanzas que podemos extraer para nuestras vidas. Amén. Entonces, justamente de todas esas aflicciones que estaba pasando el apóstol Pablo, y como lo dice aquí este salmo, de todas esas aflicciones el Señor lo libró. El Señor lo libró, y en qué manera. Entonces hoy vamos a continuar. Hoy no completaremos todo el capítulo, lo terminaremos la próxima semana. Recordemos que son 44 versículos, ya hemos visto hasta el versículo 13, 14, ¿no? Hoy llegaremos hasta el versículo 26, la próxima semana terminaremos. Entonces, para hacer un pequeño resumen introductorio de lo que vimos la semana pasada, en Hechos del 27 del 1 al 14, encontramos el inicio del viaje del apóstol Pablo rumbo a Roma, y no iba justamente de holidays, iba prisionero, ¿no? A cumplir un propósito que el Señor tenía en él, y era comparecer ante el César, ¿no? Entonces iba como prisionero, y este viaje lo inicia bajo la autoridad, bajo la custodia de Julio, el centurión, ¿no? Que vemos que él va bajo esa autoridad, y Julio toma decisiones bastante interesantes en este trayecto, ¿no? En el trayecto hacen una parada en Sidón, y allí el apóstol Pablo, y que iba acompañado también por Lucas y por Aristarco, ellos allí en Sidón son atendidos por una comunidad de hermanos en la fe, ¿no? Recuerdan que hablamos acerca de eso, ¿no? Y ahí vemos también el cuidado del Señor cuando le es permitido a Pablo poder recibir esa atención, ese cuidado, quizás tomar alimento, tomar provisión también para el viaje. Entonces ahí vemos también el consuelo y el cuidado espiritual que tiene el apóstol Pablo. Y a medida que avanzan, el viaje se vuelve lento y complicado. ¿Por causa de qué? Por causa de los vientos fuertes, de los vientos contrarios que se levantan. Entonces allí vemos también cómo el apóstol Pablo, en su discernimiento y en su experiencia, porque ya había tenido naufragios, les dice, les advierte, recuerdan el versículo 9 y 10, les advierte, les dice que no es necesario hacer ese viaje. ¿Por qué? Porque quizás vayan a tener pérdidas, y no solamente pérdida de la nave ni de los objetos materiales que tenían, sino también de las personas, ¿no? La pérdida de las vidas, que eso era lo que más le importaba al apóstol Pablo en ese momento. ¿Cuántos eran los que iban en el crucero, digámoslo así, que no era un crucero, era la embarcación? ¿Recuerdan cuántas personas iban? 276 personas. Entonces era un barco bastante grande, aparte que era de carga, ¿no? Entonces vemos allí cómo también Julio toma una decisión, no prestándole atención a esa advertencia que hace el apóstol Pablo, sino que se limita a seguir la experiencia y la técnica, ¿no? Toma la decisión de zarpar basado en lo que le dijo el piloto y el dueño de la nave, mas no tomando en cuenta la parte espiritual de la que había hablado Pablo. Muy bien, entonces llegamos allí a la tempestad en el mar. El versículo 13 y 14 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hasta ahí llegamos la semana pasada, ¿recuerdan? Entonces este pasaje concluye lo que vimos la semana pasada, que un viento huracanado llamado Euroclidón comenzó a soplar. Al inicio todo parecía que fuera muy bien, solamente una brisa suave, y ellos dijeron: podemos zarpar. Zarparon,
pero dice que poco después, dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado. Entonces vemos cómo puede ocurrir también así en nuestras vidas, ¿no? Hay momentos donde todo parece favorable, pero si no discernimos los tiempos y no escuchamos la voz de Dios, tomamos decisiones equivocadas y entramos en crisis inesperadas. Y eso fue lo que a ellos les pasó. Eso fue lo que pasó. Amados, continuamos entonces nuestro relato y nuestro estudio en el versículo 15. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué dice? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. O sea, ¿qué pasó aquí? Los marineros no pudieron maniobrar la nave. ¿Qué tuvieron que hacer? Soltar y dejarse ir. Simplemente dejar que la nave siguiera sola. Entonces, esto espiritualmente nos enseña algo muy importante. Hay temporadas en las que Dios no nos llama a tomar el control del rumbo de nuestras vidas, sino que tenemos que entregárselas al Señor, tenemos que confiar en Él. Nuestra responsabilidad, amados, es obedecer. Y el control, la dirección de nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Obedecer la palabra del Señor es fácil, es simple, pero a veces nuestra humanidad no nos permite, porque humanamente queremos siempre llevar la contraria. Humanamente siempre queremos llevar la contraria y no entregamos nuestra vida en gobierno al Señor. Cuando nosotros recibimos del Señor y decimos, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, Señor, tú eres el que gobiernas mi vida. Y si tú gobiernas mi vida, tú eres el que tomas el control. Yo no tengo que soltar el timón de mi vida. Amén. Entonces, también hacía una pequeña reflexión, ¿no? El Señor me traía a memoria mientras hacía este estudio. El Señor me traía a memoria también el arca de Noé. ¿Recuerdan el arca de Noé? Es una historia que no es solamente para los niños, es para todos nosotros. Y en casa yo los invito para que usted pueda leer Génesis del 6 al 8, capítulos del 6 al 8, y ahí usted va a ver toda la historia del arca de Noé. Y ahí en esa arca el Señor le dice a Noé, que construya un arca, ¿cierto? Y le da todas las medidas, le da las dimensiones, le dice cómo hacerlo. El Señor mismo al final cierra la puerta del arca, le dice qué hacer, 3 niveles, todo. Pero en ningún momento en ese relato vamos a encontrar que el Señor le dijo, ponga un timón, levante unas velas o ponga un motor. En ninguna parte lo vemos. ¿Por qué? Porque el Señor le dio a Noé instrucciones de cómo construir el arca, pero no le dio instrucciones de cómo navegarla. ¿Por qué? Porque el que iba a ser el capitán era el Señor. Simplemente que la barca se dejaba ir. Y el Señor era el que la iba a llevar. Y eso fue exactamente lo que pasó con los marineros que estamos hablando aquí en este relato del capítulo 27 del libro de los Hechos, ¿no? Los marineros perdieron el control de la nave. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Soltar el timón y quedar ¿qué? A la deriva. Pero no quedaban a la deriva, simplemente quedaban era bajo la dirección del Señor. Los marineros tuvieron que aprender a soltar el control, porque el control solo le pertenece es al Señor. Entonces, si pudiéramos ejemplarizar, ¿no? Es como una persona que de pronto puede estar atravesando una enfermedad, una crisis familiar o una pérdida laboral, por ejemplo, ¿no? Quiere respuestas así, quiere respuestas inmediatas. El que está enfermo no quiere pasar por un proceso de enfermedad, sino que quiere que me apliquen una inyección, me pongan un suero y ya, quedé. Así como hacemos en Colombia, ¿no? Va uno enfermo al hospital, le aplica una inyección y salió sanito, ¿ya? Rapidito. Y así queremos que hagan con nosotros aquí, ¿no? Que todo sea rápido. Queremos las respuestas inmediatas, controlar los resultados y controlar hasta todo el proceso, pero Dios siempre no nos va a revelar el mapa completo. Dios no nos va a revelar el mapa completo. Dios nos va a decir, usted está aquí, va a llegar allá. Nos va a dar una promesa, sí. Y nos va a llevar a cada uno a un propósito.
Pero ¿cómo va a ser ese recorrido? Ese recorrido tenemos que estar sostenidos de la mano de Dios. Amén. Amén. Entonces el Señor solamente nos dice: entra en el arca, entra en el barco. Días después la persona sigue orando, en el ejemplo que traemos, obedeciendo y permaneciendo fiel. Aunque no sepa hacia dónde lo van a llevar esas aguas, al final descubre que Dios lo condujo exactamente al lugar correcto. No al lugar que nosotros pretendíamos, sino al lugar correcto, al lugar donde el Señor lo debía llevar. Amén. Entonces, la mayor expresión de fe no es tomar el control, amados, sino entregarlo. Tenemos que entregarle el control de nuestras vidas al Señor. Continuamos con el versículo 16 al 19. Nos dice: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es ese barquito pequeño salvavidas que llevan los barcos, ¿ya? Quizás lo iban a perder porque dice que lo pudieron recoger con dificultad. Entonces pudieron, porque iba a ser de gran ayuda para ellos, ¿no? Y dice: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en sirte. ¿Qué es temor de dar en sirte? Ese temor era que de pronto que el barco se les fuera a encallar, se fuera a quedar atascado en un gran pozo de arena, ¿no? Quedaban ahí encallados y después no podían navegar, llegar a la ruta que ellos tenían. Dice: y arriaron velas y quedaron, ¿a dónde? A la deriva. Quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una ¿qué? Furiosa tempestad. Aquí Lucas nos está describiendo cómo iban en esa tempestad. Dice que era furiosa, o sea que era una tempestad bastante fuerte, ¿no? Dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Ya les voy a decir qué quiere decir alijar. Ya lo voy a decir, tengámoslo allí pendiente. Y dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ya les voy a indicar qué quiere decir todo esto. Esto no es palabras en hebreo, ni en chino, ni nada de eso, no. Eso tiene un significado. Cuando dice que al siguiente día empezaron a lijar quiere decir que empezaron a tirar por la borda el cargamento que llevaban. Recordemos que era una nave que llevaba cargamento quizás de trigo, ¿no? Llevaba cargamento, entonces lo empezaron a tirar. ¿Por qué? Porque necesitaban que la nave fuera más liviana. Entonces empezaron a tirar. Como vieron que no era suficiente, ¿qué tuvieron que hacer también? Empezar a botar lo más pesado todavía. ¿Y qué era lo más pesado? Dice aquí, los aparejos. ¿Qué son los aparejos? Los aparejos son los muebles, el mobiliario, todo aquello que pesa, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que deshacernos de lo innecesario. Hay que deshacernos de lo innecesario, no solamente de todo lo que podamos tener en nuestras casas, amado, que a veces entra uno y, como dice mi hijo muchas veces, a uno a veces le duelen hasta los ojos de ver tanta cosa. Entonces tenemos que limpiar la casa, y en este caso la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Tenemos que desalojar toda carga que nos ayuda a hundirnos. ¿Para qué? Para que podamos continuar el trayecto que el Señor tiene con nosotros livianamente. La tormenta no solamente puso en peligro la embarcación, sino que también obligó a los marineros a evaluar qué era lo realmente importante. ¿Era importante los muebles? No. ¿Era importante todas esas bultos de trigo que llevaban? Tampoco. No eran importantes. Para salvar la embarcación, la tripulación comenzó a arrojar la carga por la borda. Cuando enfrentamos tormentas espirituales, emocionales, tendemos a aferrarnos a cargas pesadas como ¿cuáles? Como el orgullo, amados, como el rencor, como el resentimiento, el miedo, la necesidad de
controlarlo absolutamente todo. Hay personas que les encanta que todo lo tienen que manejar y todo tiene que ser como ellas digan. Y así no puede ser. Todo eso, amados, si no nos despojamos de eso, todo eso trae consecuencias bastante profundas en nuestras vidas. Y justo en estos versos, los marineros tuvieron que arrojar al mar gran parte de esa carga. ¿Para qué? Para preservar las vidas. No solamente de ellos, sino de todos los que iban allí. Entonces, de manera similar, hay cargas que nosotros tenemos que soltar, que terminan hundiendo nuestra vida espiritual. Y el no soltarlas trae complicaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros no soltamos el orgullo, ¿qué pasa si no soltamos el orgullo? Perdemos la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Perdemos esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque el orgullo nos quita la mirada del Señor y solamente nos centramos en nosotros. Lo que queremos, cómo lo queremos y cómo lo queremos hacer y el resultado que nosotros nos queremos tener. Y eso nos aparta del propósito que el Señor tiene para nosotros. Nos agotamos espiritual y emocionalmente. ¿Por qué? Porque el rencor y la amargura nos consumen constantemente. Una persona que tiene alguna dificultad, alguna preocupación, todo el tiempo está pensando lo que me hicieron, lo que me dijeron, por qué me sacaron, por qué me llevaron, por qué me hicieron, por qué fue para mí esto. Esa persona sufre emocionalmente y espiritualmente. Y entonces esa persona se consume, porque su pensamiento todo el tiempo está en eso que le pasó. ¿Ya? Entonces mantiene como una herida abierta, y al mantener la herida abierta, entonces lo que ocurre es que por cualquier cosita va a sentir un dolor, por cualquier cosa va a permitir que esa herida quede abierta, tanto así que no sane, sino hasta que inclusive se le puede hasta podrir, ¿no? Se puede hasta podrir una herida porque no se limpia y no se sana. ¿Ya? La tormenta en la situación se vuelve más pesada de lo que ya es. ¿Por qué? Porque la prueba por sí sola es difícil. Una prueba que pasemos es difícil, pero cargar además con todo lo que tenemos nos va a hundir. Además, va a ser más pesado poder caminar en lo que el Señor, hacia donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, cargar esos resentimientos, temores y preocupaciones innecesarias hace el viaje aún más doloroso. Hace que esa situación, ese trayecto, esa circunstancia que estemos pasando sea mucho más difícil. Sea supremamente difícil. Limitamos la obra de Dios para nosotros. Ya se los dije, a través de las tormentas también nosotros nos transformamos. Pero si nos aferramos a viejas situaciones, a viejas actitudes y pecados, resistimos el proceso que Dios quiere realizar en nosotros. O sea, no le permitimos a Dios actuar en nuestras vidas. Y corremos el riesgo de naufragar espiritualmente. Ese es el peor de los riesgos. Naufragar espiritualmente. Y no estoy hablando que perdamos la salvación, no. Estoy hablando de que perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la comunión con el Señor y perdemos la efectividad en el servicio. Muchos de los que estamos aquí nos encanta servir y venimos con gran gozo a servir. Pero cuando perdemos esa efectividad en el servicio, que no lo hacemos bien, no lo hacemos con esa entrega, con esa pasión, pues estamos simplemente corriendo el riesgo de naufragar espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay algo que en mí está priorizando antes que al Señor. Le estoy diciendo: Señor, este pensamiento lo tengo anclado en esto, tú no eres mi primer lugar. ¿Por qué? Porque la persona se está dejando consumir por la circunstancia. La persona se está dejando llevar, en lugar de anclar sus pensamientos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza y adoración, que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, imaginémonos una persona que carga una mochila pesada con piedras, y esa persona va de pronto a subir una montaña. Esa persona quizás inicia muy bien subiendo la montaña con la mochila al hombro, ¿cierto? Y se esfuerza,
se esfuerza, pero al transcurrir el camino, esa persona se va a dar cuenta que no necesita más fuerza, lo que necesita es menos peso, lo que necesita es menos carga, necesita menos peso. Entonces muchas veces nosotros oramos, pero vemos que la carga todavía es pesada. ¿Por qué? Porque por mucho que oremos, no estamos escuchando la voz de Dios. Cuando el Señor nos dice, deja lo que no te deja avanzar. Y si no lo tiramos, va a ser muy difícil llegar a la cima de la montaña. Va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el ejemplo que traemos, sacar cada piedra y empezarla a tirar. ¿Para qué? Para que solamente llevemos la mochilita vacía y podamos llegar a la cima de la montaña livianos. Y vamos a entender que vamos a poder subir inclusive hasta corriendo. Hasta corriendo. Hay actitudes, amados. Hay actitudes, relaciones, hábitos o preocupaciones que debemos soltar para preservar nuestra comunión con Cristo y nuestra salud espiritual, que es lo más importante. Debemos cuidar nuestra salud espiritual. Amén. Muy bien, vamos al verso 20. Vamos al verso 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ¿qué? Toda esperanza de salvarlos. Amados, este versículo nos describe uno de los momentos más angustiosos, más oscuros del viaje del apóstol Pablo hacia Roma. ¿Por qué? Porque dice que por muchos días no tuvieron ni el sol ni las estrellas. O sea, la tormenta era tan intensa que durante muchos días no podían ver nada de luz. Y era terrible. ¿Por qué? Porque el sol, las estrellas, eran lo que guiaba a los marineros. O sea, que ellos quedaron sin saber cuál era su orientación, no sabían hacia dónde iban. Ellos no tenían lo que tenemos hoy en día, ¿no? No tenían ni brújula, ni tenían GPS, ni el, ¿cómo es que se llama eso cuando les mandan el live location? El live location. Dicen, mándeme su ubicación. Ah, sí, te mando el live. Y ya se va moviendo uno. No, si no te muevas, quédate ahí. Ya sabe la gente por dónde va uno, ¿no? Ellos no tenían nada de eso. Entonces solamente eran guiados por el sol y las estrellas. Entonces, sin luz y sin dirección, sin señales de esperanza, llegaron al punto de creer que todo estaba perdido. Porque aquí dice, en este versículo, ya habíamos perdido toda esperanza de ¿qué? De salvarnos. Amados, hay temporadas en nuestras vidas en las que también desaparece el sol, en la que no vemos estrellas, en la que no vemos nada. Vemos que todo el panorama, no lo estoy hablando físicamente, lo estoy hablando que a veces tenemos circunstancias tan fuertes que vemos todo en oscuridad, que no vemos salida por ninguna parte. No vemos salida por ninguna parte. Y esos son los momentos donde vemos que no hay respuesta a nuestras oraciones y pensamos que es que Dios nos ha abandonado. Pensamos que es que Dios se olvidó de nosotros. No, amados, el sol no dejó de salir. El sol estaba detrás de las nubes, pero el sol no dejó de salir. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no ha dejado de tener cuidado de nosotros. Quizás no estamos viendo cómo el Señor está obrando. No estamos viendo, hay una canción en Waymaker, ¿no? Dice, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando. Aunque no pueda ver, el Señor está haciendo cosas para podernos llevar a nosotros al propósito que el Señor quiere. Entonces, lo más difícil de la tormenta no son siempre las olas. Cuando hay tormentas se levantan grandes olas, ¿no? Y cuando baja la embarcación, eso parece como ¡vum! Como que si fuéramos a un vacío, ¿no? Entonces, y mucha gente le tiene temor a eso. Y lo terrible de la tormenta no son esas olas, a veces es la oscuridad. A veces es la oscuridad porque no encontramos salida. Podemos estar en una ola muy grande, pero si vemos un destello de luz, sabemos que por allá tenemos que seguir. Pero a veces lo más terrible de la tormenta es esa oscuridad
que no nos permite ver el rumbo hacia donde vamos. Entonces, de la misma manera, la presencia de Dios no depende de lo que sentimos o de lo que vemos, amados. Él sigue gobernando aun cuando las circunstancias parecen, a nuestro parecer, que las promesas no están actuando. A veces pensamos, no, pero es que Señor, tú me prometiste y no veo nada. Si el Señor lo prometió, así va a ser. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas del Señor siempre se van a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar y obedecer. Pensemos en una persona que pierde su empleo inesperadamente. Una persona que de repente le dicen hoy mismo, hasta hoy trabajaste, qué pena, pero tenemos que prescindir de tus servicios. Pasa días, meses, quizás enviando CVs, ¿no? Hojas de vida. Envíe y no recibe ninguna respuesta. Por más que envíe, las cuentas siguen llegando, eso sí le llegan, las cuentas, los biles para pagar, ¿no? Y dice, usted está debiendo esto y vale esto, la luz, el teléfono, todas las responsabilidades que tenemos por ejecutar, ¿no? Entonces parece que todas las puertas estuvieran cerradas y todo lo vemos como si fuera una incertidumbre. Y es como navegar sin ver el sol ni las estrellas, porque no le vemos salida. Pero con el paso del tiempo podemos llegar a pensar, no hay salida para mí. Pero, sin embargo, meses después o tiempo después, descubrimos cuando nos dejamos llevar por la guía del Señor, nos entregamos a la dirección del Señor, vamos a poder ver que el Señor nos ha llevado a un lugar, a una parte o a desempeñar algo que ni siquiera por nuestra mente pasaba, porque el Señor siempre va a tener mejores planes para nosotros. Amén. Va a ser mejor de lo que nosotros podíamos pensar. Entonces, durante ese proceso, Dios no estaba ausente, solamente estaba obrando detrás de esa tormenta, detrás de esas nubes. Entonces, el Señor permite muchas veces que todas las nubes se apaguen, que todas las luces se apaguen. ¿Para qué? Para que dejemos de depender de lo humano y aprendamos a caminar en fe. Porque nosotros caminamos como cristianos, caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe. Aún en medio de la oscuridad que podamos tener, caminamos por fe y no por vista. Amén. Vamos al versículo 21. Aquí entra una parte, aquí ya vamos a ver el actuar del apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en un discurso que él dice. Versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. Vamos a parar aquí un momento. Cuando dice que hacía mucho que no comíamos, no está hablando de que están dejando de comer por un asunto espiritual. O sea, ellos no están haciendo un ayuno porque vamos a orar y vamos a entregarnos al Señor. Recordemos que muchos de ellos no eran creyentes, ¿no? Y aquí está hablando en general. Muchos de ellos no eran creyentes, eran romanos y quizás eran politeístas con muchos dioses también, ¿no? Entonces no es un asunto de espiritual por lo que están haciendo un ayuno, ¿no? Se han abstenido de tomar alimento. ¿Por qué? Si ven que la situación está crítica, a muchos cuando la situación no está muy bien, hasta ni sienten deseos de comer. Y ustedes pueden imaginar la nave esta, en la embarcación, en ese vaivén, la gente quizás mareada, no quería comer, ¿cierto? Y evitar también problemas de enfermedades también, ¿no? Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, no a un ayuno normal, sino a una abstinencia de comida porque no se sentían bien físicamente para hacerlo. Y dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
recordemos que ellos, o sea, lo que hace el apóstol Pablo aquí es que les recuerda, les dice: acuérdense que por allá en el versículo 9 y 10 yo les dije que no zarpáramos porque podía ser de gran pérdida. Recuerden eso. Y una de las frases que uno puede escuchar y que es lo que más, como una frase que es como chocante para toda persona, incómoda para toda persona, cuando recibe un consejo, no lo atiende y después viene y le dice: ay, vea, resulta que fue como usted me dijo, y uno viene y le dice: te lo dije. Esa es la frase que menos le gusta a la gente escuchar, cuando le dicen: se lo dije. ¿Por qué? Porque le está diciendo: me desobedeciste, hiciste lo que, ¿no? Entonces, eso no era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, pero no lo estaba diciendo por humillarlos, no, el apóstol Pablo no lo estaba diciendo de esa manera, lo estaba diciendo para recordarles que sin una dirección correcta muchas veces se enfrentan los sufrimientos innecesarios. Cuando no atendemos el consejo, nos enfrentamos a situaciones bastante drásticas. ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre lleva a eso. Entonces, eso es lo que le dice el apóstol Pablo en inicio, y le sigue diciendo: pero ahora os exhorto a tener ¿qué? A tener buen ánimo. Ustedes se pueden imaginar, una de las cosas más difíciles espiritualmente es una persona que se ve en una situación bien oscura, en una situación muy difícil, tiene todo el ánimo abajo, y uno decirle: vamos, no te preocupes, el Señor está contigo, ten ánimo, ten fe, el Señor te lleva con su mano, no te deja postrado, sino que te sostiene con su mano derecha. A veces la gente: bueno, pues sí, yo ya he escuchado eso muchas veces. A veces es difícil para que la gente pueda entender y creer eso. A veces es difícil cuando damos un consejo de esos para una persona que está pasando una situación bastante difícil. Pero él les dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Miren la seguridad con que el apóstol Pablo está diciendo esto. Y ahorita sí le prestaron atención. Ahorita sí le están diciendo. ¿Por qué? Porque le está diciendo: no se va a perder nada, se va a perder solamente la nave, lo material. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Dice: porque el Señor le dio una revelación. Aquí hay una revelación de parte del Señor. Porque dice, versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien le sirvo. Y tome esa palabra para usted. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. Desde el momento que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, a Él le pertenecemos y a Él le servimos. Y el Señor siempre honra a los que le honran. El apóstol Pablo podía hablar con esa seguridad. ¿Por qué? Porque mientras que todos estaban temblando, dominados por el miedo, el apóstol Pablo estaba sostenido por la presencia divina. Para que el apóstol Pablo pudiera tener esta revelación de parte del Señor, que estaba él no podía estar temblando de miedo. Él no podría estar diciendo: ay, nos vamos a morir, ¿a qué hora va este barco? ¿Se va a partir como el Titanic? No. Él estaba sumergido en oración, estaba en comunión con Dios, para llegar hasta el punto de que fue revelado a él. Un ángel del Señor vino y le dijo: no temas. Entonces le está diciendo una de las frases y lo afirma, ¿no? La diferencia entre el apóstol Pablo y los demás que iban en la embarcación no era la tormenta, porque todos estaban bajo el mismo barco, todos estaban bajo la misma tormenta, todos estaban en la misma embarcación. La diferencia era quién tenía la comunión con Dios. Todos estaban con miedo, pero Pablo estaba en comunión con Dios. Entonces Pablo entendía, cuando dice esta frase y asevera esta frase,
que un ángel de Dios se le presentó. ¿El ángel de quién? Del Dios de quien soy y a quien le sirvo. Él nos está enseñando aquí de que por más situaciones que se tengan, él podía ir como prisionero. Él no era un prisionero, él era un hijo de Dios, que era propiedad de Dios. Y cuando una persona sabe a quién le pertenece, la tormenta no puede destruir su identidad, porque sabemos quién somos en Cristo. Y cada situación, cada circunstancia por lo que nosotros pasamos, evidencia cómo actuemos, depende de nosotros cómo actuemos, evidencia qué somos y cómo somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Eso es lo que evidencia una circunstancia. Y cada circunstancia, cada prueba que pasamos, ¿es para qué? Para formar nuestro carácter, para que nosotros crezcamos en fe y pulir nuestro carácter. Para eso son las pruebas. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Romanos 14:8, yo quiero que usted me acompañe ahí a Romanos 14:8, una frase muy célebre que quedó de parte del apóstol Pablo y quedó inscrita ahí en la Biblia, y hoy la debemos de recordar nosotros. Romanos 14:8. Romanos 14:8 nos dice, léanlo conmigo por favor, dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Del Señor somos, amados. Del Señor somos. Tu vida, la vida de cada uno de los que estamos aquí, tiene un valor eterno. Porque vivimos no para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo el Señor es el que servimos y de Él viene la recompensa. Amén. Entonces, la presencia de Dios en las crisis vale más que la ausencia de problemas, amados. Y ahí está reflejando el apóstol Pablo, está reflejando la presencia de Dios en la comunión que él tenía en ese momento de crisis. Recordemos a Moisés, cuando pasaba por el desierto con esa gran congregación. En el desierto, nadie quiere estar en el desierto. Espiritualmente, el desierto tipifica lo que son las pruebas, las circunstancias, los momentos de lucha que nosotros podemos tener en nuestra vida, ¿ya? Y en el desierto físicamente nosotros podemos encontrar serpientes, escorpiones, falta de agua, un sol intenso que hasta nos puede deshidratar, ¿cierto? Pero la presencia de Dios estaba ahí, que los guiaba con una nube en el día y en la noche con otra nube que les calentaba, con una nube de fuego. Pero ¿qué dijo Moisés cuando quizás en un momento no obedecieron y el Señor dijo: mi presencia no irá con ustedes? Moisés entendió que era mejor la presencia de Dios, así fuera en un desierto, que un oasis y tenerlo todo sin la presencia de Dios. ¿Qué dijo Moisés? Dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces es mejor estar en las situaciones con la presencia de Dios y la búsqueda de Dios, que estar tranquilitos sin que pase nada y ni siquiera mencionar el nombre de Dios para decirle: gracias Padre Santo por el día de hoy. Y a veces nos pasa así, que no pasa nada en nuestra vida y ni siquiera nos levantamos a decirle al Señor: gracias Señor porque hoy puedo respirar. Ni siquiera eso. Versículo 24. Sigue el apóstol Pablo diciendo lo que el ángel le dijo. El ángel del Señor le dijo: Pablo, no temas. Y vamos a parar ahí. No temas. Y no era porque Pablo quizás estuviera como los demás tripulantes, ¿no? Sino que le está dando una seguridad de que va a llegar a donde el Señor lo va a llevar. Y este no temas es un mandato que está
muy repetido en la Biblia, en la palabra del Señor. Algunos estudiosos dicen de que esta palabra no temas está 365 veces durante la Biblia. Y dicen, un no temas por día. No temas. No temas. Y a veces ese no temas no quiere decir de que Dios va a terminar nuestra circunstancia el día de hoy o la va a terminar inmediatamente. No, no quiere decir eso. Sino que lo que quiere decir es que el Señor estará con nosotros presente en esas circunstancias, sosteniéndonos con su diestra para que podamos caminar en sus promesas y no nos apartemos de sus caminos, porque muchos por una circunstancia se apartan de los caminos del Señor. Por alguna circunstancia, así sea por pequeña, hasta si no lo voltearon a mirar bien, me voy y ya no vuelvo más a una iglesia y no quiero saber nada más de Dios. Así pasa. Por circunstancias tan insignificantes puede pasar una cosa de esas. Eso no es tener una fe y eso no es tener nuestra mirada puesta en el Señor. Eso no es tener la mirada puesta en el Señor. Entonces yo quiero que usted me acompañe, amados, para que usted reciba esta promesa en este día. Isaías 43, 1, 2. Vamos allí a Isaías 43, 1, 2. Quisiera que usted tomara esta promesa de parte del Señor, esta palabra, la subraye en su Biblia, no en el teléfono, sino en su Biblia, para que usted la pueda recordar, para que usted pueda meditar en ella. Isaías 43, versículos 1 y 2. Léala conmigo, por favor, y atesórela para usted. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y le doy la ñapa, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Tome esa promesa, tome esa palabra de parte del Señor, porque en toda circunstancia que nosotros podamos estar pasando, debemos recordar esta promesa, que si pasamos por las aguas, no nos llegarán, y si por los ríos, no nos ahogarán, y si pasamos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, porque somos del Señor, de Él somos, a Él le servimos, a Él le pertenecemos. Amén. Entonces, de igual manera, el ángel, si seguimos aquí en el versículo, estamos en el versículo 24 del libro de los Hechos, dice, no temas. Y el ángel le recuerda cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Y le dice, es necesario que comparezcas ante el César. Le recuerda cuál es el propósito de Dios. Y más aún le da una promesa. Le dice, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, le está diciendo, le está dando una promesa, le está diciendo, ninguno de los que va aquí en la embarcación contigo se va a perder. Amados, así tú seas el único en tu casa, que seas cristiano, que te levantes, ores, no lo dejes de hacer, porque por uno muchos son salvos. Por uno muchos son salvos. No bajes la guardia, no dejes de tener fe. Así las circunstancias sean oscuras y no veamos el panorama despejado, tú eres la luz en medio de las tinieblas, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en todo el ambiente donde el Señor te ponga. Somos luz, el Señor lo ha dicho. Somos la luz de Cristo. Y no porque nosotros seamos la luz, sino por el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Y cuando uno ve solamente, si todo es oscuridad y uno solamente ve una ranurita y un destello de luz, uno dice, ahí hay salida. Y por ahí todos siguen el camino. Entonces, amados, con uno de nosotros
que seamos luz en la casa, que llevemos el Evangelio. Y no muchas veces el Evangelio no lo podemos estar llevando, vean. Hable y diga, y diga, y diga, no. Por el comportamiento, con lo que testificamos, muchos pueden venir a los pies de Cristo. Amén. Entonces, mire la respuesta que da el apóstol Pablo. Dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. O sea, les dice, tengan fe, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios y será como se me ha dicho. El apóstol Pablo hace una declaración poderosísima aquí con esta frase que dice: yo confío en Dios, que será como se ha dicho. La seguridad de Pablo no estaba en el clima, no estaba en el barco ni en la experiencia de los marineros. Estaba centrado en la palabra de Dios. Ahí era donde estaba su esperanza, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios se lo dijo. Dijo: y será como yo, y confío que será como Dios lo ha dicho. O sea, confío que será como Dios lo dijo en su palabra. Y si el Señor lo dijo, así va a ser. Amados, el creyente, para terminar, hijo, por favor. El creyente debe transmitir esperanza. El creyente no solamente está para pasar dificultades y decir: sí, Señor, tú estás conmigo, Padre, ayúdame a pasar esta dificultad. No solamente estamos para saber pasar las dificultades con Cristo, estamos también para compartir ese mensaje de esperanza a otros que quizás ni conocen del Señor y están pasando por momentos de dificultad también. Para eso estamos, para mostrar, para dejarnos ver cómo somos nosotros, de qué calibre somos en el Señor, y para transmitir esperanza a otros que no la tienen. Para eso somos los cristianos, porque un cristiano edifica, un cristiano edifica. Entonces, mientras todos estaban sin ánimo, Pablo se convirtió en instrumento de fortaleza para los demás. El cristiano no está llamado solo a resistir la tormenta, sino también a levantar a aquel que está perdido en esperanza, que no tiene esperanza. Y amados, estamos llamados en medio de las crisis a mostrar la fe verdadera, a mostrar la fe. Es fácil confiar cuando todo está bien. Cuando todo está bien, uno dice: todo va viento en popa, todo está muy bien, no pasa nada, estoy viviendo los mejores momentos de mi vida. Y los mejores momentos de la vida es cuando pasamos las crisis, que no las queremos pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a madurar en fe. Eso es lo que nos ayuda a poner la mirada en Cristo. Eso es lo que nos ayuda a poner la mirada en el autor y consumador de la fe. La fe madura se manifiesta cuando el viento sopla fuerte y aún así el creyente dice: yo confío en Dios. Amén. Pongámonos en pie, amados.